Buenos días. Buenos días. Ale. Buenos días. ¿Leyeron mi mensaje? Les mandé al Sí, campo. Sí. sí. Vamos a esperar unos 2 minutos a ver cuánta más gente entra. Ok, vamos a comenzar. Todavía tenemos pendiente la última parte del código del ejercicio de la semana pasada. Ya hay material publicado esta semana en el campus. Si ustedes se fijan, ahí hay unos videos que dice videos para ver en horario fuera de clase o videos para ver durante el fin de semana para que ustedes los vayan chequeando en el transcurso de la semana porque esos videos tratan sobre los temas que nosotros vamos a ver, ya sea durante esta semana o la semana siguiente. Entonces, para reforzar las explicaciones dadas a la hora de la clase, les estoy colocando ese material de apoyo. Entonces, recordemos que la semana pasada hemos estado viendo el tema de variables, que habíamos hecho una clasificación de primitivas, no primitivas, y las variables tipo wrapper, que aquí es donde nos quedamos, en las variables tipo wrapper. Habíamos comentado que las variables tipo wrapper nos dan acceso que aparte de poder almacenar datos, nos dan acceso a cierto tipo de funciones. Dependiendo de cómo nosotros definamos la variable wrapper, entonces así va a ser el acceso al tipo de funciones que nosotros podemos ver. Dábamos el ejemplo de lo que es la conversión de tipos. Okay, si yo quiero convertir una cadena de caracteres, o sea, un dígito, yo quiero hacer una conversión de 1, 2, 3, que este 1, 2, 3 es una cadena de caracteres y lo quiero convertir a un número realmente. Bueno, sería...
Ok, entonces las conversiones de tipo, ¿cómo tenemos acceso a ellas? A través de variables de tipo wrapper. Vamos a pasarnos al código. ¿Cómo era la definición de una variable de tipo wrapper? ¿Se recuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre definir una variable normal, ya sea primitiva o no primitiva, a definir una variable de tipo wrapper? A la hora de definirlo, ¿en qué se diferencian? ¿Cómo definen ustedes una variable de tipo wrapper? Fíjense acá. Aquí comenzamos con las variables tipo wrapper. Entonces aquí está la definición. Sí, exacto, Fabián. Empieza con letra mayúscula. Aquí tengo una variable que se llama numpeg w, que es de tipo wrapper. Sé que es de tipo wrapper porque la primera letra del tipo de dato, estoy definiendo un tipo de dato byte, está en mayúscula. A diferencia de esta que está aquí, miren. Num pequeñito es una variable de tipo byte, pero es primitiva porque empieza con letra minúscula. Esa es la diferencia. Ahora, en cuanto a la capacidad de almacenamiento, o sea, el espacio en memoria va a ser el mismo. La diferencia, como les mencioné anteriormente, es que esta, que es un dato primitivo, solo me permite guardar. Solo para eso sirve la variable. En cambio, la variable tipo wrapper, esta de acá, aparte de guardar datos, porque también es una ubicación en memoria, me permite realizar cierto tipo de acciones, tal como lo estamos viendo acá. Fíjense que en esta variable numpeg yo estoy guardando el número 114. Es un número de tipo byte. ¿Okay? Pero a la hora de imprimirlo, no lo quiero imprimir como un número, sino que lo quiero imprimir como una cadena de caracteres. Tengo que hacer una conversión. Este es un ejemplo de cómo pasar dígitos que son alfanuméricos, o sea, que son string, números, hacia string. Estoy haciendo uso de una función. Analicemos esto de aquí. Entonces aquí está mi variable, numpeg-w. ¿Qué es lo que está contenido o almacenado en numpeg-w? ¿Qué valor tiene almacenado? 114. 114. ¿Número o alfanumérico? Es que numpeg es un número o es un string. Es un número. Es un número porque byte, el tipo byte, es un numérico entero. Entonces, numpeg es un número. 114 es un número. ¿Qué pasa? Yo lo quiero convertir a una cadena de caracteres. Esta es un ejemplo de convertir número a string. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando una función que se llama toString. ToString significa a cadena de caracteres. La palabra string se traduce como cadena. Cadena es un tipo de dato. Es a cadena. ¿Qué es lo que voy a convertir a cadena? Lo que antecede a la función. ¿Y qué es lo que antecede a la función? La variable numpeg-w que tiene contenido el número 114. Cuando esto se ejecute, ¿qué es lo que me va a retornar? ¿Qué voy yo a obtener? ¿Alguna idea? Una cadena de caracteres. ¿Qué valor alfanumérico voy a obtener? El mismo 114. Obtengo el mismo 114, pero ya no es un numérico byte, es un alfanumérico. ¿Comprenden? Díganme si comprenden ahorita, porque vamos a ir viendo más ejemplos y vamos a ir utilizando estas funciones
en el transcurso de la clase. Que si no comprenden ahorita lo que es una conversión de datos, por favor pregunten, no se queden con la duda, indíquenlo. Link, ¿me puede Voy a repetir? No volver a escuché muy bien. No le entendí, le escuché cortado. Sí, es que tengo malo el internet, entonces cierta parte de lo que acaba de explicar no le escuché. Ok. Entonces, fíjense, vamos a poner ese ejemplo que está ahí en el código. Porque tenemos byte, ¿cómo se llamaba la variable? Num pec w. Ese es el nombre de la variable. Y es un byte wrapper porque comienza con mayúscula. Entonces, a la variable num pec w le vamos a asignar un valor. Vamos a guardar el número 114 en esa variable. Pero supongamos que en el transcurso del código, en X actividad, yo necesito el valor 114, pero no como un número, sino que como un valor alfanumérico, como una cadena de caracteres. Entonces, la realidad es que yo necesito, vamos a poner comentario, convertir este 114 a 114. ¿Okay? Se leen igual, pero son dos cosas completamente diferentes. En este punto quiero preguntar, ¿entienden la diferencia que hay entre estos dos números? ¿La comprenden? No, Lee. ¿Cuál es la ¿Cuál es diferencia? la diferencia? Esto es un número. Esto no es un número. Una cadena de Es caracteres. una cadena de caracteres. ¿Se recuerdan que en metodología ustedes vieron los tipos de datos que vieron enteros? Y los enteros los vieron como, todo aquel conjunto de números que carece de componente decimal. Vieron los decimales, que son el tipo real, que si son los números que pueden tener un componente decimal. Esos son los números. Después vieron los tipos alfanuméricos, que es la cadena de caracteres y el carácter propiamente dicho. Una cadena de caracteres la podemos distinguir porque se delimita. Por ejemplo, yo voy a poner un nombre. Juan Carlos. ¿Bien? Esa es una cadena de caracteres. ¿Cómo lo sé? Porque inicia con comillas y finaliza con comillas. Dependiendo del lenguaje, vamos a utilizar las comillas dobles o vamos a utilizar las comillas sencillas, que es el apóstrofe. En algunos lenguajes ustedes van a ver que va a decir utilizando el apóstrofe, pero ambos hacen referencia a cadena de caracteres. Como es un tipo de dato alfanumérico, decimos que un dato alfanumérico puede almacenar dígitos, letras, caracteres especiales. Juan Carlos es una cadena de caracteres que está formada por letras y por un carácter especial que es el espacio en blanco. Ejemplos, otros ejemplos de cadenas de caracteres. Miren, una cadena de caracteres, vamos a ponerla ahí, que está formada por letras, por dígitos y por caracteres especiales. Otro ejemplo. El número de identidad.
Es una cadena de caracteres que está formada por dígitos, dependiendo de cómo se almacene, va a contener carácter especial que es el guión, o si se almacena todo pegado, entonces solo va a estar formado por dígitos. ¿Verdad? Entonces, digamos que este número de identidad solo está formado por dígitos, así. ¿Ok? A ver si me comprendieron. Esto es Una duda. un número o un alfanumérico. Número. No, Alfanumérico. es un alfanumérico. Ah, sí, por las comillas. Pa. Sí, porque yo lo estoy representando como alfanumérico. Si a mí me tocara definir una variable para almacenar el número de identidad, pensemos solo en metodología. Entonces yo diría, digamos, el nombre de la variable num identidad y lo definiría como cadena, o sea, una cadena de caracteres. Y yo después podría guardar ahí el número de identidad sin ningún problema. ¿Qué me falta ahí? En esa línea que acabo de escribir. ¿Qué me hace falta? Las comillas. Exacto, Comillas. comillas. Puedo tener otra variable, nombre cliente, que también es una cadena de caracteres. Y entonces ahí yo le puedo asignar un nombre. Diría, ¿ve? Juan Carlos Midense es el contenido de la variable nombre cliente. La variable nombre cliente es una cadena de caracteres. Por lo tanto, si yo hago referencia al contenido de una variable alfanumérica, tiene que ir delimitada. Bien. Ahora, pregunta. ¿Ustedes creen que con este número de aquí, puedo realizar una operación aritmética? Por ejemplo, sumarle más 1. No, no sé. No se puede porque no es un número. O sea, está formado por dígitos, pero no es un número. Entonces, con un dato así, a pesar de que está formado completamente por dígitos, no es un número, porque es el contenido de una variable de tipo cadena. Y aquí era número de identidad, perdón. Entonces, no se puede. Pero aquí le voy a agregar algo de forma directa, porque no es que sea imposible, pero no directamente con ese dato tal como está representado ahí. Llevémoslo a ese caso del 114. ¿Puedo hacer operaciones aritméticas con este 114? Oh. No, porque es alfanumérico. Son dígitos, pero no es un número. ¿Puedo hacer operaciones aritméticas con este 114? Sí. Sí, porque miren la definición. Sí. Byte. ¿Qué es byte? Un tipo numérico entero en Java. Este sí es un número, este 114. A este sí le puedo sumar, dividir, lo que ustedes quieran. Bien. En el ejemplo, en el código, lo que tenemos en nuestro código es a la inversa de como teníamos con el ejemplo de la identidad. ¿Por qué? Porque yo originalmente lo que tengo es un número, 114. Y ocupo convertirlo a una cadena de caracteres. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Las funciones que me permiten convertir los tipos de datos, o sea, de un tipo de dato hacia otro tipo de dato, las puedo utilizar siempre y cuando la variable sea de tipo wrapper. NumPeg es una variable de tipo wrapper, es un entero, es un byte entero, pero también es un wrapper porque la definición la hice con
la primera letra mayúscula. Al ser de ese tipo, yo puedo agarrar el contenido de esta variable y empezar a trabajar con ese contenido. En este caso, convirtiéndolo de tipo. ¿Cómo? La función para convertir a string se llama toString. Es lo que les decía. To significa a. String significa cadena. Entonces, a cadena. ¿Qué es lo que voy a convertir a cadena? La variable numpeg w. O sea, este 114 lo voy a convertir a 114 alfanumérico. ¿Comprendieron? Sí. Sí. Ahora, esto lo hago, repito, recalco esto, porque la variable es un wrapper al estar definida con mayúscula. Si yo lo hubiera definido así, byte, todo en minúscula, no puedo hacer esa conversión. Las variables primitivas no pueden ser convertidas de tipo. Solo las variables de tipo wrapper. Entonces ahí tienen. Bueno, les repito, solo fue un ejemplo para mostrar cómo se pueden utilizar las funciones o métodos de las variables de tipo wrapper. Aquí yo solo lo convertí 114 a un string y lo que estoy haciendo es imprimiendo el contenido, que aparezca el contenido en la pantalla. Otro ejemplo. Aquí tienen otra variable, miren que se llama real W y es de tipo float. Float es el numérico con componente decimal, uno de los dos tipos numéricos decimales de Java, pero también es un wrapper porque la F, la primera letra, está en mayúscula. Ahora, a la variable real W yo le estoy asignando un valor. 123.45. Bien. Recuerden la regla aquí, cuando las variables son de tipo float y yo quiero asignar un dato, tengo que indicarle al compilador de Java que el dato que estoy asignando se trata de un float. Lo hago ya sea escribiendo la palabra float o como en el ejemplo anterior que vimos la semana pasada, colocando una F al final del valor que estoy asignando. Bueno, entonces ya, la variable real W tiene almacenado el valor de 123.45. Pero supongan ustedes que a mí me están pidiendo solo trabajar con enteros. O sea, ignorar la parte decimal del dato de este 123.45 y trabajar únicamente con la parte entera, que sería 123. Una de las formas en cómo yo puedo ignorar la parte decimal de ese dato es convirtiendo el dato a un entero. En cuanto yo convierto un decimal a un tipo entero, ya carece de componente decimal. Pues miren, aquí tengo la variable donde yo voy a almacenar la parte entera de este número. ¿De qué tipo es? Byte. Recuerden, byte es un numérico entero. ¿Qué voy a guardar en la variable convert1? El contenido de la variable real W. Pero antes de pasar ese contenido, voy a aplicar una función de conversión de tipo byte value. O sea, convertir a byte. ¿A quién voy a convertir a byte? Al contenido de real W, o sea, a 123.45. Cuando yo lo convierta, ¿qué voy a obtener? 123. Y este 123 lo voy a almacenar en esta variable, que es un entero. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo convertir un numérico decimal a un numérico entero. ¿Por qué pude yo utilizar esta función para convertir de tipo? Porque la variable real W es un float wrapper, comienza con mayúscula. Si hubiera sido un float que comienza con minúscula, o sea, una variable primitiva, de ninguna manera yo puedo tener acceso a esta función. De ahí, bueno, imprime
ya el número convertido. Ahora, otro ejemplo. Entero W. O sea, entero wrapper. O sea, el equivalente de aquella variable primitiva int, que es el tipo entero. El wrapper, el equivalente wrapper, se llama integer, con I mayúscula. ¿Bien? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, yo quiero guardar acá en entero W, real W. O sea, 123.45. Miren, asigne a entero W el contenido de real W, o sea, 123.45. Pero como es un entero, yo no puedo almacenar el componente decimal. No puedo. Así que tengo que hacer una conversión de tipo. En este caso, la función tiene que concordar con el tipo de dato de la variable a la cual le voy a pasar el valor. Si aquí yo le estaba pasando el valor a una variable byte, por eso utilicé byte value. Pero aquí le voy a pasar el valor, miren, a una variable entera. Por lo tanto, voy a convertir usando int value. Int por el tipo de dato entero. Aquí byte por el tipo de dato byte. Les convierto a byte acá, convierto a int aquí. ¿Bien? Y ya lo guarda sin ningún problema. Revisen, por favor. ¿Alguna consulta? No. Bien, vamos a dejarlo hasta acá y mañana finalizamos este ejercicio y comenzamos con el siguiente tema que son las funciones y procedimientos. Gracias, Nick. Gracias a ustedes. Feliz día y hasta Gracias. mañana. Adiós. Gracias, igual. Adiós.